En esta segunda parte vamos a trabajar lo que es la fracción generatriz, entendiendo lo que significa y viendo paso a paso cómo se realiza. La fracción generatriz no es más que encontrar o determinar cuál es el equivalente o el número o la fracción irreductible que le corresponde a un número decimal. Por ejemplo, cuando usted tiene 3 cuartos, 3 dividido entre 4, para usted saber el decimal que le corresponde, usted hace 3 entre 4 y la calculadora te dice que eso es 0.75. Pero no sé si a ustedes le ha pegado la curiosidad de saber, y si es lo contrario, por ejemplo, si yo tengo 0.75, ¿cuál es la fracción que le corresponde? ¿Cómo yo puedo obtener esa fracción? Entonces, eso es básicamente lo que hace la fracción generatriz. En este caso, un número decimal exacto o periódico puede expresarse como en forma de fracción, que es lo que llamamos fracción generatriz. ¿Cómo vamos a convertir decimales a fracción? Recordemos que en el video pasado, en el contenido de la semana, explicábamos que hay 3 tipos de decimales. Tenemos el decimal exacto, tenemos el decimal periódico puro y el periódico mixto. Entonces, de acuerdo a cada tipo de decimal, así también será el método para resolver o para encontrar la fracción generatriz. En el caso del primer decimal, tenemos el decimal exacto. Decíamos que un decimal es exacto cuando, por ejemplo, yo tengo 0.25 y luego del 5 no tengo otra cifra. Dígase entonces que el decimal exacto es aquel que al dividirle las cifras son exactas, valga la redundancia. Dígase que no son periódicas, no se repiten el periodo o las cifras terminan ahí. ¿Cómo se lleva un decimal exacto a una fracción común? La regla es bastante sencilla, está en el material. Es simple y llanamente escribir el número sin puntos, o sea que sería 0,25, pero como el 0 a la izquierda no se marca, no se escribe, tendríamos que sería 25 y vamos a dividir entre la unidad. Cuando hablamos de la unidad estamos hablando del número 1 y tantos ceros como cifras decimales tengamos. 1, 2, entonces yo voy a colocar 1, 2 ceros. Te dirá, profesora, ¿y qué hago luego? Luego entonces vamos a simplificar las fracciones. Vamos a encontrar números primos que sean divisibles tanto para el numerador como para el denominador hasta encontrar la expresión mínima o simplificar a la mínima expresión. Si hago, por ejemplo, 25 entre 5, que sería el primer primo que lo divide, sería 5. Si hago 100 entre 5, sería 20. Si continúo con un primo que divida a 5 y a 20, sería entre 5 a 1 y entre 5 a 4. Lo que termina, ya de ahí no puedo reducir más, que la fracción generatriz de 0.25 es igual a un cuarto. Si usted coloca en la calculadora 1 entre 4, va a encontrar que el resultado es 0.25. Probemos con otra. Por ejemplo, 0. O vamos a poner una con la parte entera. 8.75, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos una parte entera? Vamos a escribir el número sin puntos y vamos a dividir entre la unidad y tantos ceros como después del punto tenga. En este caso sería 875 entre la unidad, que es 1. ¿Cuántos ceros serían? 1 y 2. 1 y 2. Luego de aquí, entonces tendríamos que ver si esta cantidad es simplificable. Me parece que es múltiplo de 5. Entre 5, por ejemplo, 175. Entre 5 a 20. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si sigue a 5, entre 5 a 35 y entre 5 a 4.
Luego vemos en este caso que ya es irreductible. Tengo 35 sobre 4, que sería entonces el equivalente a 8.75. Lo pueden verificar en la calculadora sin problema. Una muy frecuente es, por ejemplo, 0.5. Para ello, entonces sería 5 dividido entre la unidad y ¿cuántos ceros? Solo 1. Entre 5 a 1 y entre 5 a 2, que sería el equivalente a 1/2. El otro tipo de decimal que vamos a trabajar es cuando tenga el decimal periódico puro. Recuerden que un decimal periódico puro es básicamente donde yo tengo un número, una cifra o varias cifras que se repiten de forma infinitesimal. Es puro porque la repetición es el mismo periodo. Entonces, si la fracción periódica es pura, entonces la fracción generatriz tiene como numerador el número sin punto menos la parte entera, y por denominador entonces sería, en vez de la unidad de 0, vamos a tener tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, por ejemplo, tengo 1.131313. Si veo la fracción generatriz sería escribir el número sin punto, restarle, o sea, menos la parte entera. La parte entera es lo que está a la izquierda del punto, que sería en este caso 1. Menos 1 dividido entre tantos 9 como cifras periódicas hayan. Aquí veo que lo que está en la sombrillita es el 1 y el 3. Entonces, ¿cuántas cifras periódicas hay? 1 y 2. Por tanto, la fracción generatriz es 112 entre 99. Vamos a ver si 112 es múltiplo de 3. En este caso no. Me parece que es la mínima expresión en que quedaría. Si usted verifica, va a verificar que 112 entre 99 da justamente 1.13131313. En el caso de la segunda, del segundo ejemplo, en este caso tengo 0.1769. Anoto el número sin puntos, 1769. En este caso no tiene parte entera y voy a dividir entre ¿cuántos 9? Tengo 1, 2, 3, 4 cifras periódicas, por tanto voy a tener 1, 2, 3, 4 9. Y este sería el equivalente. Si se puede simplificar, sería excelente. Usted lo puede verificar en la calculadora. Luego tengo 2234.1111. En este caso anoto 2, 2, 3, 4 y 1 también, y le voy a restar la parte entera, en este caso 2234, y voy a dividir entre ¿cuántos unos? Después del punto, en este caso está en el modelo europeo, que es una coma, pero es un punto, solamente hay una cifra, entonces divido solo entre 9. Arriba voy a tener 22.341 menos 2.234. Tengo que el resultado es 20.107 entre 9. Cuando usted divide esta cantidad entre 9, el resultado es el objetivo que teníamos en el caso anterior. Bien. Entonces, en el tercer caso, que tenemos de pasar el periódico mixto a la fracción generatriz. Si la fracción es periódica mixta, la fracción generatriz tiene como numerador el número dado sin el punto menos la parte entera seguida de las cifras decimales no periódicas, y por denominador un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. O sea que en este caso vamos a tener un híbrido. Tengo entonces, en el primer caso, voy a anotar el número 1, 1, 3,
Le voy a restar, como tal lo dice, la parte entera seguida de las cifras no periódicas. La parte entera es 1. Lo no periódico aquí sería lo que no está debajo de la sombrilla, o sea que es un 1 también, dividido entre tantas cifras periódicas puras tenga. Los puros son con la sombrillita, es solo una, y no periódicas, que está el 1, entonces un solo 0. Arriba voy a tener 113 menos 11. Voy a tener entonces 102. 102 dividido entre 90. Entonces me da como resultado el decimal 1.1333 de forma infinitesimal. En este caso se puede simplificar porque tengo que 102 entre 2, esto es 51. Aquí tengo entre 2, 45, o sea que puedo reducir a la fracción a 51 sobre 45, que es una fracción equivalente a 102 sobre 90. En el tercer caso, tengo aquí 0.17696969. Voy a anotar el número sin punto. Le voy a restar la parte entera, en este caso es 0, no lo anoto porque quedaría a la izquierda, pero sí le resto la parte no periódica, 17, dividido entre cuántas cifras periódicas tiene, 1 y 2, porque en la sombrillita tengo dos cifras, el 6 y el 9. Y le agrego cuántas cifras serían después del punto sin periodo, 1 y 2. Arriba tengo 1769 menos 17. Tengo como resultado 1755 dividido entre 9900. Y da justamente el resultado 9900 que tenemos ahí previsto. En el tercer caso, vamos a hacerlo un poquito más abajo. Tengo aquí 2.23, 2, 341, 341, 341 es la parte periódica. Anoto toda la cifra. Le resto la parte entera junto con la no periódica, que en este caso es el 2, dividido entre cuántas cifras periódicas tenga, 341 menos 22. Tengo 1, 2, 3, entonces tendré 1, 2, 3, 9 no periódicas. Tengo el 0, un 0 para acá. De arriba, entonces, los 22.341 menos 22 es 22.319 entre 9.990. Cuando usted lo verifica en la calculadora, es justamente la cifra o el decimal que estaba tratando. Por último, en esta semana vamos a aprender a encontrar la mínima expresión de una fracción impropia y de igual forma cómo convertir esa fracción mixta, que es el resultado de esa impropia, en una fracción impropia. O sea que vamos a ver cómo yo puedo hacer o demostrar que 8 tercios es igual a 2 enteros y 2 tercios y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso, cuando tengo 8 tercios, para poder encontrar la fracción mixta que le corresponde, hacemos una división 8 entre 3. Para dividir de forma aritmética, recuerden que encontramos un número que al multiplicarlo por 3, el resultado sea igual a 8 o lo más cercano sin pasarse. Entonces sería 2, ¿no verdad? 2 por 3. Aquí sería 6, resto 6. 8 menos 6 sería 2. Y como obviamente esta parte es inferior, ya no hay un número que al multiplicado por 3
me dé un número menor a 2. Entonces, el resultado sería el resultado de mi división, que es 2, y luego le acompaña una fracción que es el residuo, que es 2 también, entre el denominador original, que era 3. Quiere decir que 8 tercios es igual o es equivalente a 2 enteros y 2 tercios. En la segunda parte me interesa ver cómo yo hago que ese 2 enteros y 2 tercios demostrar que es igual a 8 tercios. Para convertir una fracción mixta a impropia, vamos a multiplicar la parte entera por el denominador. Dígase que yo voy a hacer 2 por 3 y le vamos a sumar el numerador, más 2, dividido entre el mismo denominador. Arriba voy a tener que sería 2 por 3, 6, más 2 dividido entre 3. 6 más 2 es 8 entre 3 y aquí lo tengo. Ya ustedes saben, trabajen la práctica. Cualquier duda estaremos por esta vía.